Saludos cordiales, estimados estudiantes, deseándole a todos ustedes una semana llena de muchas bendiciones. Empezamos nuestra clase virtual con un tema muy interesante que el Ministerio de Educación propone a través de la ficha pedagógica, que es la construcción de un calendario ambiental, tema muy importante para la práctica de cada uno de nosotros en el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo va a realizar este calendario? A través de la construcción de una figura geométrica o de un poliedro que se llama dodecaedro. En matemáticas es interesante e importante que nosotros recordemos ciertas características de esta figura geométrica. Ya los pasos para la construcción usted lo tiene en la ficha pedagógica. Por lo tanto, vamos a ver qué es una cara, porque usted cuando esté construyendo el dodecaedro va a tener que acordarse de esta clase. Entonces, ¿cuántas caras tiene un dodecaedro? Observen la figura geométrica. Un dodecaedro tiene 12 caras. ¿Cuál es la forma de una cara o de todas las caras? Tiene forma de un pentágono regular. Si usted quisiera calcular el área de todo el dodecaedro, simplemente calcula el área de un pentágono regular, lo multiplica por 12 y ya tiene usted el área de toda la figura geométrica. ¿A qué se refiere con aristas? Aristas se refiere a los lados que tiene este dodecaedro. Y por lo tanto, aquí nos muestra que tiene 30 aristas o 30 lados. Y cada uno de estos lados está unido a través de un puntito que se llama vértice. ¿Cuántos vértices tiene el dodecaedro? Tiene 20 vértices. Ahora, ¿qué significa esfera inscrita? Espero y deseo que solamente con observar la imagen usted se dé cuenta a qué se denomina esfera inscrita. ¿Se dieron cuenta? Una esfera inscrita es porque está adentro de la figura geométrica, en este caso dodecaedro. ¿Qué significa circunscrita? Todo lo contrario. Está afuera del dodecaedro. Entonces de esa manera nosotros podemos diferenciar. En esta semana también nosotros vamos a recordar lo que se denominan las funciones trigonométricas, pero es importante que cada uno de nosotros recordemos desde lo más básico, que es un grado sexagesimal. Es decir, que si nosotros a una circunferencia como la que estamos viendo en la figura, vamos a dividirla en 360 grados, cada una de esas rayitas corresponde a un grado sexagesimal. Entonces, una circunferencia está dividida en 360 grados. Ahora, ¿un grado a cuánto corresponde? Un grado corresponde a 60 minutos. Y un minuto, ustedes ya saben que corresponde a 60 segundos. Ustedes en la imagen ahí pueden estar viendo, por ejemplo, la primera figura corresponde a un grado sexagesimal, la segunda 45 grados sexagesimales, y así sucesivamente hasta que nosotros vamos a completar toda la vuelta completa, que corresponde a 360 grados sexagesimales. Ahora recuerde otra vez que un grado corresponde a 60 minutos y un minuto corresponde a 60 segundos. ¿Qué más vamos a recordar nosotros en cuanto a las razones trigonométricas? El radián. Por ejemplo, en esta figura usted ve de color verde que la R, o sea el radio, es igual a la longitud que está de color rojo. Entonces quiere decir que cuando ocurre este pequeño fenómeno matemático donde la R radio es igual a la longitud, vamos a estar nosotros hablando de un radián. ¿Y cuánto equivale a un radián en grados? Equivale a 57 grados, 17 minutos, 45 segundos. ¿Cómo hacemos esa transformación? Partamos de lo más básico. 180 grados corresponde a un pi radián. Haciendo la conversión, vamos a verificar que 250 grados, ¿cuántos radianes contiene? Y hacemos la regla de 3. 250 por pi radianes dividido para 180 nos sale un total de 25 pi sobre 18. Todo esto en la unidad de radianes. Si queremos hacer todo lo contrario y queremos encontrar o calcular cuántos grados tienen ciertos radianes, en este caso del ejemplo 4 quintos pi radianes, entonces vamos a multiplicar así mismo en cruz 180 por 4 quintos pi dividido para el pi. Simplificando la unidad del número pi nos va a quedar de la siguiente manera, que 4 quintos pi radianes equivalen a 144 grados sexagesimales. Aquí en esta tabla nosotros podemos estar viendo la conversión de las unidades ya específicas. Acuérdense, 360 grados equivalen a 2 pi radianes, 180 grados, que es la unidad básica, equivalen a pi radian o un pi radian. De ahí de esa manera 90, ¿cuánto equivale?
60 grados, 45 grados. Miren este ejemplo, 30 grados equivale a pi sobre 6 radianes y 57.3 grados equivale a 1 radian. Es muy importante que nosotros recordemos esta parte. Ahora, las razones trigonométricas. Ustedes han aprendido las razones trigonométricas, que es el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, a través del estudio de los triángulos rectángulos. Como ustedes pueden darse cuenta, vemos aquí nosotros dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Podemos calcularle todas las razones trigonométricas a estos ángulos, y los lados, aquí se denomina lado A, letra minúscula, lado B, letra minúscula, y lado C, que es la hipotenusa, con letra minúscula. Vamos nosotros a calcular o a recordar cuáles son estas razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de alfa, estamos hablando de este punto, el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Recuerden que el opuesto siempre está al frente del ángulo, es decir, que el opuesto de alfa es A. ¿Cuál es el opuesto de beta? Es B. Pero no estamos calculando, pero sí la podemos calcular, las razones trigonométricas del ángulo beta. En este caso solamente vamos a hacer del ángulo alfa. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de alfa? Vale, cateto adyacente. Adyacente significa que está al ladito del ángulo, ¿sí?, sobre la hipotenusa, es decir, B sobre C. ¿Cuánto vale la tangente? La tangente vale el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale la cotangente? Al revés, o el inverso de la tangente, B sobre A, o cateto adyacente sobre el opuesto. ¿Cuánto vale la secante? El inverso del coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente, C sobre B. ¿Y cuánto vale la cosecante? La hipotenusa sobre el lado opuesto. Ahora observen cuál es la relación que existen en cada una de las razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno es todo lo contrario de la cosecante, o viceversa, la cosecante es todo lo contrario al seno. Coseno, por lo consiguiente, lo contrario a la secante, o viceversa. Y la tangente es lo contrario de la cotangente, o viceversa. De esa manera nosotros podemos relacionar las razones trigonométricas. Ahora observen el siguiente triángulo. A veces nosotros no tenemos calculadora, y el profesor de matemáticas, el de física, o inclusive a veces de química, nos dice: a ver, calculemos las razones o las funciones trigonométricas de los ángulos notables. ¿Por qué se llaman notables? Porque son conocidos y porque nosotros tranquilamente lo podemos identificar, inclusive en un círculo unitario, como el que estamos viendo aquí en esta figura. Círculo unitario. Se llama círculo unitario porque tiene como radio 1, la unidad, ¿sí? Entonces me dice: a ver, el profesor, calcule el seno, el coseno y la tangente de 30, 45 y 60 grados. Si es que me explicaron en el colegio y no me acuerdo, haga lo siguiente. Empecemos con 30, 45 y 60. Escribámosle raíz de 1, raya de fracción, raíz de 2, raya de fracción, y raíz de 3, raya de fracción. Y lo vamos a dividir para 2. Y ya tenemos nosotros el seno de 30 grados, que es igual a raíz de 1, que es 1, o sea, un medio. El seno de 45 grados, que es raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 60 grados, que es raíz de 3 sobre 3. ¿Cómo hago para calcular el coseno? Hago lo mismo que hice acá arriba, pero todo lo contrario. Es decir, raíz de 3, raíz de 2 y raíz de 1 sobre 2. Acuérdense que raíz de 1 es igual a la unidad. Entonces, obvio, o no necesito tener raíz de 1, pero se lo pongo para su comprensión. ¿Cómo calculo la tangente? Recuerde que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Es decir, raíz de 1 sobre 2 dividido para raíz de 3 sobre 2. Realizando la respectiva operación me va a salir que la tangente es 1 sobre raíz de 3 en 30 grados. En 45 grados la tangente es 1 porque se simplifican todos estos elementos, y la tangente de 60 grados va a ser raíz de 3, realizando ya las respectivas operaciones. Si necesitan un poquito más de ayuda o de explicación, pueden hacérmelo de forma personal. Ahora, ¿cómo calculo las razones trigonométricas de los otros ángulos denominados notables? De 0, de 90, de 180, de 270 y de 360. Para eso yo voy a utilizar el círculo unitario. Mire y observe
que en la primera línea o en el primer cuadrante yo tengo en el eje de las X 1,0, es decir, 1 para las X, 0 para las Y. Acá lo tengo yo en este primer cuadrito. 1 para las X, 0 para las Y. Es decir, que el primer número corresponde al coseno y el segundo número corresponde al seno. Entonces, acá tengo el otro vértice o el otro punto coordenado. 0 para las Y, perdón, 0 para las X, 1 para las Y. En el tercer cuadrante tengo menos 1,0 y en el último cuadrante tengo 0, menos 1. Todos estos números yo los he puesto en esta tabla. Observen. 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1. Y recuerden que el primer número está relacionado con el coseno y el segundo número está relacionado con el seno. Y en este círculo unitario o en esta gráfica me está dando los grados en radianes. Yo tengo que convertirlos a grados sexagesimales, pero yo, como son ángulos notables, entonces yo ya sé que, por ejemplo, 0 grados corresponde a 2pi o 360 grados. 90 grados corresponde a pi sobre 2, 180 corresponde a pi o 1 pi radian y 270 corresponde a 3pi sobre 2. Entonces, si yo tengo el coseno de 0 grados, me va a dar 1 y eso lo coloco acá, coseno, en el cuadro. En cambio, el seno de 0 grados me va a dar 0. ¿Cómo yo calculo la tangente? Divido 0 dividido para 1, me sale 0. Encontré las razones trigonométricas de 0 grados. ¿Cómo hago con 90 grados? Acá arriba están 90 grados en el círculo unitario. Coseno para el primer número, es decir, que coseno de 90 grados es 0 y seno de 90 grados va a ser 1. Y 1 dividido para 0 no se puede dividir, por eso yo le escribo de esta manera. Indeterminado significa en esta parte de las matemáticas este símbolo que está aquí. Indeterminado, el infinito que se lo dice en otro tema, ¿sí? Vamos al de 180. Coseno de 180 es menos 1 y seno de 180 es 0. Y 0 dividido para menos 1 me va a salir 0. Si usted coge la calculadora lo puede comprobar. Vamos con el de 270 grados. 270 grados, el coseno va a dar 0 y el seno me va a dar menos 1. Y yo dividiendo menos 1 para 0, como en el de 90 grados, no me va a salir la respuesta ni en la calculadora, por lo tanto, es una indeterminación. Ya vamos a ver más adelante qué significa esa palabra indeterminación. Y 360, como ustedes se dan cuenta, equivale al mismo 0, por lo tanto, traslado simplemente los números a la última columna y ya tengo yo las razones trigonométricas de los ángulos notables. No necesitamos calculadora, simplemente recordar lo que usted ya aprendió en años anteriores y utilizar correctamente el seno, el coseno y el tangente. Recordemos que la tangente es igual a seno dividido para coseno. De esa manera yo puedo calcular la tangente de cualquier ángulo, ¿sí? Eso es todo, chicos. Esperamos, deseamos que esta semana sea muy productiva. Recuerde que este calendario ambiental tiene mucho que ver con recordar, valga la redundancia, de aspectos muy importantes de práctica del ser humano para el cuidado de nuestro entorno ambiental. Si nosotros no cuidamos el medio ambiente, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Nadie. Recuerde que estamos en una época de restricciones, por lo tanto, aprendamos a cuidar lo poco que tenemos, el ambiente que tenemos, cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestra familia. Ya saben, si necesitan algún dato específico, alguna ayuda, algún problema les cae, algo que necesiten en cuanto a las actividades educativas, con mucho gusto este servidor está para ayudarles. Tengan todos una semana muy bendecida y que Dios a cada uno de nosotros nos cuide. Muchas gracias. Chao.